La historia habla de un hombre llamado Jan Rus. Usted va a ver la foto de esta persona en la pantalla. Un hombre llamado Jan Rus. Este hombre es natural de Estonia. Este hombre, dicen los libros de la historia, que es poseedor de numerosos récords mundiales y también es conocido por tener nervios de acero. Y le voy a explicar y va a comprender esa expresión ya mismo. Es considerado uno de los mejores slacklining en el mundo. Un slackline, para aquel que no conoce el término, son las personas que caminan sobre las cuerdas de un punto A a un punto B, sobre edificios, sobre mares, etc. Este hombre se dedica a eso. Y una de las hazañas más recientes de este hombre fue la de cruzar lo que se conoce como el Estrecho de Messina, con una distancia de 3.6 kilómetros, y le tomó alrededor de 3 horas cruzar ese estrecho. El Estrecho de Messina es una masa de agua que discurre entre la isla de Sicilia y la Italia continental. Y este hombre se convirtió en la primera persona en hacerlo sobre un slackliner. Yo quiero que ahora, habiendo dado un poquito de contexto, que usted esté pendiente al próximo video que vamos a presentar. Es un video que no tiene tal vez música ni nadie hablando. Lo que tiene el video es el sonido, lo que se llama el sonido de ambiente, que es como si usted estuviera allí literalmente. Así que vea el video y vamos a la palabra rapidito. Igualito que el pastor. Yo hago eso lo más cercano que he ido a los parques de Disney, y los que han ido conmigo saben que yo soy experto cargando los bultos abajo mientras los demás se tiran. Pero la reacción que ustedes tuvieron es la reacción que yo quería, ¿verdad?, captar de ustedes. Una de las razones por las cuales pude conseguir ese video con ese audio así ambiente es porque te sumerges en cierta forma en el lugar y puedes comprender más la idea. Esas imágenes son impresionantes, ¿verdad? Y uno nada más de verlas, escuchaba a alguien por aquí que decía, wow, es algo, realmente a usted tiene que gustarle la adrenalina. Usted, no sé, tiene que estar dispuesto a muchas cosas para hacer una hazaña como esa. Por algo a él le dicen una vez más como el hombre de los nervios de acero. Mire, esa caída específicamente, esa caída le costó que él no pudiera obtener el premio del récord mundial. Él tiene el récord de que cruzó a un lado, a otro lado, pero no tiene el récord mundial completo, porque para poder completar el récord necesitaba caminar del punto A al punto B sin caerse. Así que esa caída no le hizo merecedor del premio completo del récord mundial, pero es interesante, no voy a predicarlo hoy, pero es interesante que la caída no lo detuvo de él llegar a la meta donde tenía que llegar. A usted lo dejó perder, pero está bien, voy a predicarle otra cosa. La caída, aunque no le dio el premio de récord mundial, pero él sabía que más que el récord, su tarea era llegar a la meta, y a pesar de la caída, no viró para atrás, sino que siguió adelante. Y tú y yo debemos entender que a pesar de las caídas que hay en la vida, no debes ir hacia atrás, sino siempre ir
Olvídate de los reconocimientos que te puedan dar. Lo importante es que llegues a la meta. Si rompes el récord, si no lo rompes, eso es secundario. Si alcanzas algo, gloria a Dios, pero lo importante es que llegaste a la meta. Mire, pero cuando veo ese video específicamente y esas imágenes, puedo hacer una reflexión y establecer, mis hermanos y mis hermanas, una semejanza de ese momento a lo que es la vida de fe cristiana. Número uno, cuando veo ese video puedo ver esas imágenes de que la vida de fe en ocasiones puede parecer que nos lleva por un camino que no tiene sentido. En momentos dados la vida de fe, la vida cristiana, te puede dar la sensación de que estás caminando en el aire y de que pronto vas a caer al vacío. Y cuando miras a lo lejos, como vemos en esas imágenes impresionantes, esos tiros de cámara, cuando se ve todo el mar abierto, se ve el otro lado. Y cuando miras a lo lejos, tú ves el destino, pero aparentemente se ve imposible de llegar. Ya le puedes dar stop, José, gracias. Número dos, cuando veo esas imágenes puedo ver que cuando crees que tú ya estás llegando a la meta final y cuando estás a punto de alcanzar lo prometido, en ese instante que estás a un paso de, como le ocurrió a este hombre, sopla un viento que te desestabiliza. Y entonces ahora, en vez de llegar, tus fuerzas ahora están en tratar de mantener el equilibrio y el enfoque que tenías cuando saliste. Número 3, cuando miro esas imágenes puedo ver que muchas veces la vida de fe cristiana se trata de que cuando te caes, vuelvas y te levantas. Por eso el salmista dijo en el Salmo 28, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. De eso se trata la vida cristiana. No es que no te vas a caer, es que en momentos dados si te caes, si tropiezas, vuelve y levántate una vez más. Y número 4, una vez veo esas imágenes, puedo ver que cuando nosotros llegamos a la meta y alcanzamos lo que Dios nos prometió, como ocurrió en la parte final de ese video, hermano, nada mejor que usted experimentar la sensación de cuando terminó algo que comenzó. Aquel que ha experimentado eso, usted haber llegado a la meta, usted haber cumplido y completado aquello que se comprometió un día en hacer, cuando usted lo completa, hay una satisfacción en el interior que olvídate de los aplausos. La satisfacción, lo logré, llegué. Y cuando miras para atrás dice, vencí los vientos, vencí la tempestad, vencí los obstáculos, pero llegué a la meta. A pesar de todo lo que pudiste haber atravesado y vivido en el camino, te mantuviste caminando firme hacia adelante y no te rendiste a pesar de las caídas. Pudiera sacar tal vez muchas otras más enseñanzas de esas imágenes en el día de hoy. Pero luego de haberte sacado esas imágenes, esas enseñanzas que creo que nos sirven para lo que quiero enseñar en el día de hoy, hay algo más que yo veo en esas imágenes. Y es lo que nos lleva a iniciar una serie nueva de mensajes en el día de hoy. Lo otro que veo en esas imágenes es la siguiente: que este hombre se atrevió a caminar y a hacer esta hazaña épica, venciendo los obstáculos y venciendo los temores. Cuando veo esas imágenes puedo ver que este hombre se lanzó y lo hizo. Cuando veo esas imágenes puedo ver que este hombre se atrevió a hacerlo sin miedo. Y por eso hoy yo quiero que iniciemos una nueva serie de mensajes bajo ese tema: sin miedo. Sin miedo. Toca al que está a tu lado y dile: sin miedo. Voltéate para el otro lado y dile: sin miedo. Que si todavía está dormido, que se levante. Dile: sin miedo, sin miedo. Porque así es que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana sin miedo.
Así es como debemos nuestra vida, así es como debemos estar y vivir en todas las áreas de nuestra vida. Debemos vivir un matrimonio sin miedo. Debemos ser padres y madres sin miedo. Debo ser un buen empleado sin miedo. Debo ser un buen supervisor sin miedo. Todas las áreas de mi vida debo vivirlas sin miedo. Porque la voluntad de Dios no es que vivas con miedo. Al contrario, la voluntad de Dios es que vivas sin miedo. Vive sin miedo. Y es curioso, mis hermanos y mis hermanas, porque estamos en la era del temor. Estamos en la era precisamente del miedo. Estamos en la era donde tenemos todo accesible, pero al mismo tiempo tanta accesibilidad y tanta información que tenemos disponible. En vez de llenarnos de valentía y de esperanza y de fe, lo que hace es llenarnos de miedo. Usted sabe el suceso triste y lamentable de los menores en estos días aquí en Río Grande, aquí al lado. Un suceso triste. Pero llega el momento en el que usted, escuchando la misma noticia, desde que se levanta, a las 2 horas, luego al mediodía, luego por la tarde, y cuando usted piensa que ese día se acabó, al otro día vuelven y siguen. Llega el momento que esa noticia comienza a trabajarte aquí, y se une con otros crímenes que ocurren alrededor en la sociedad. Y llega el momento que tú dices, yo no quiero salir. Yo no quiero salir. Y no tienes nada con nadie, pero esas noticias se han metido tanto aquí que comienzas a decir, es que me va a pasar lo mismo. Y la gente vive con miedo. Usted se acuerda, vamos unos años para atrás, una información que yo sé que también todos tenemos fresca en nuestra memoria de una forma u otra, pero cuando comenzó lo de la pandemia, ya cuando comenzamos a salir, la gente todavía con miedo, la gente todavía con temor, y al sol de hoy, después de años, todavía hay gente con miedo, con temor, con inseguridad. Y yo quiero decirte que la voluntad de Dios no es que tú vivas con miedo. La voluntad de Dios es que tú vivas sin miedo. La voluntad de Dios es que tú vivas firme en la roca que es Él. La voluntad de Dios es que tú vivas bajo la convicción de que ninguna plaga tocará tu morada. La voluntad de Dios es que tú vivas sin miedo de que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. La voluntad de Dios es que vivas sin miedo, que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te vas a ahogar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Esa es la voluntad de Dios, que viva sin miedo, reconociendo que Jehová es mi pastor, nada me faltará, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la voluntad de Dios, que viva sin miedo, que todo lo puedo en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que viva sin miedo. Mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera. Por favor, ayúdame a predicar una vez más y toca al que está a tu lado y dile, vive sin miedo, dile, sacúdete, vamos, Dios está contigo. Vive sin miedo, vive sin miedo. Vive sin miedo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Vive sin miedo. Pero es que pastor las noticias, pero es que pastor la criminalidad, pero es que pastor aquí, es que pastor allá. Mire mi hermano, si fuera por la prensa, si fueran por las redes, si fuera por las noticias, usted y yo nunca saldríamos de nuestra casa. Pero aún después del encierro de la pandemia, todos nos percatamos que de qué vale el miedo. El mundo continuó, la vida continúa, hay que seguir adelante, y el mandato de Dios para sus hijos es, vamos, sal de las 4 paredes, sacúdete el polvo, deja el miedo. Es el miedo. Es el miedo. Es el miedo. Y yo por los próximos domingos vengo con la autoridad de Dios a desafiarte, a decirte, deja el miedo. Y es una palabra que llevo semanas ahí gravitando en mi espíritu, en mi corazón, porque también la aplico en mi aspecto personal. Deja el miedo, vive sin miedo, vive sin miedo. No tengas temor a tomar decisiones guiados por la fe. No tengas temor a tomar decisiones guiados según lo que Dios ha establecido para ti. Muévete en fe, camina sin miedo. El camino
El camino de la fe no es un camino de miedo. El camino de la fe es un camino de convicción, es un camino de esperanza, es un camino de seguridad. Pero si tú caminas bajo las normas del mundo, en el mundo hay inestabilidad, en el mundo hay inseguridad. Pero en Dios Él es una roca firme. Él es aleluya, Él es la esperanza, Él es la roca. Hay que vivir sin miedo. Y el miedo que nos rodea, la prensa, las redes sociales, es tan real. Y a veces lamentablemente ese miedo que nos quieren infundir logra su cometido a tal punto, escuche bien, y tal vez si usted se siente identificado, no levante la mano para que no se autoincrimine, pero diga amén para adentro. Pero a veces ese miedo que nos infunden es tan real que muchas veces lleva a lograr a que la gente cancele unas vacaciones por miedo. A veces el miedo que nos infunden puede parecer tan real que inclusive puede hacer que la gente deje de consumir ciertos alimentos simplemente por miedo. Es que mi tía es alérgica a aquello y cuando se comió aquello le pasó aquello y eso es miedo. El cuerpo de tu tía no es el mismo que el tuyo. Todos los cuerpos reaccionan diferente. Lo que a uno no le cae bien no significa que a ti tampoco te va a caer bien, pero por miedo. Mire, digo esto con mucha sensibilidad, pero mi mamá siempre nos decía, cuando estaba en casa todavía, ¿verdad? Y está viva. Cuando tengan que llevarme al hospital, no voy a decir nombre, no me lleven a tal hospital. Mejor me dejan aquí muriéndome, decía Luis, mi mamá. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? No, porque ahí a tu abuelo le hicieron esto y pasó esto. A tu abuela. Y cuando vienes a ver, era por experiencia del cero, no por experiencias personales. Y yo crecí teniéndole miedo a ese hospital. Y cuando me casé se lo decía a mi esposa, llévame a cualquier hospital menos aquel. Hasta que por razones ministeriales me tocó comenzar a visitar ese hospital para hacerle visitas a muchos de ustedes. Y yo allí visitándolos a muchos de ustedes y ustedes sin saber que yo por dentro estaba lleno de... Oye, ¿cómo que de miedo? De valentía, de fe, Y cuando yo comencé a tener mi propia experiencia, yo comencé a verlo. Oye, pero esto no es tan malo aquí. Esto no es tan malo como me habían dicho. Y en un momento dado tuvimos que llevar a Marcos, ¿te acuerdas, amor? A ese hospital. Y uno con... Ahora. Pero vuelvo y les repito, cuando uno se expone, tú dices, pero esto entonces no es tan malo como... Porque yo tenía miedo. Y yo pasando trabajo con un hospital aquí cerca. Porque el miedo que me habían inculcado por experiencias de otros, ese miedo se había traspasado. De hecho, mira qué interesante. Y esto es algo, ¿verdad?, que vamos a profundizar tal vez los próximos domingos. Pero aquellos que conocen del campo de la psicología, de las emociones, los niños no nacen con miedo. Los miedos son infundados. Por eso es que usted ve que un nene, usted lo pone en las escaleras del frente y el nene se va a zumbar. A menos que no vea que el que va al frente de él se cayó, o que papá y mamá le digan, no te pases por ahí porque te puedes caer. Y contigo ese nene va a decir, aquí no hay miedo, y se zumba. El miedo es infundado. Y quiero que sepas que cuando vamos a la Biblia en ningún momento dado cancela el sentimiento del miedo en la gente. La Biblia en ningún momento cancela ni invalida el que nosotros sintamos en momentos dados miedo. La Biblia, al contrario, lo que nos dice es, a pesar del miedo, esfuérzate y ser valiente. A pesar del miedo, sigue caminando. A pesar del miedo, vence ese temor. Vence eso que te pueda estar preocupando en tu interior y camina adelante. Eso es lo que la Biblia nos aconseja constantemente. El miedo muchas veces que inclusive al que estamos expuestos y se nos infunde a través de diferentes medios, etcétera, lleva a que la gente inclusive tome decisiones en su vida por la emoción o por el miedo que sienten.
¿Cuánta gente ha tomado una decisión de mudarse de un lugar a otro? No porque Dios le dijo que tenía que moverse, sino por miedo. Y te tengo noticia, el mismo criminal que dejaste en tu urbanización, cuando a la nueva que vas a ir, te vas a encontrar con otro igual o peor. Si te vas huyendo de ciertos males sociales, la sociedad está corrompida. En todos lados hay problemas, en todos lados hay situaciones. No puedes tomar decisiones, hermano y hermana, familia, basado en el miedo. ¿Cuántas mujeres lamentablemente, escúcheme bien, cuántas mujeres lamentablemente están en un ciclo de violencia y no salen de ahí? Y si ese es tu caso, si aquí hay alguien así, o si nos está viendo a la distancia, que el miedo no sea excusa para permanecer en un lugar que no es el diseño de Dios para ti. Porque Dios no te diseñó para aguantar violencia ni física ni emocional de ningún ser humano. La gente de fe, nosotros tomamos decisiones no por miedo ni por emociones. Nosotros tomamos decisiones por la fe. Nosotros tomamos decisiones por la convicción de lo que Dios habló a nuestra vida. Eso es lo que debe regir nuestra vida. Una vida de fe sin miedo. Y una vez más, si algo yo busco por los próximos domingos, es que usted y yo podamos soltar el miedo a lo desconocido y podamos caminar hacia adelante creyéndole a Dios como hizo el hombre del video ahorita, sin mirar atrás sino seguir adelante. Si algo también yo busco es que aunque este hombre hace lo que hace para buscar reconocimientos en la tierra, yo quiero que nosotros como iglesia seamos una congregación que podamos hacer las cosas para Dios sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Miren, hermanos y hermanas, y voy a ser responsable de mis palabras, pero a usted le tiene que dar algo por dentro cuando usted ve que nuestro país se queja de la violencia contra la mujer, pero cuando cierto artista va a dar un concierto en el Choliseo, toda la prensa lo celebra. Y él es el mismo que en sus letras denigra a la mujer y aporta. Ahora no quieres tirar más fotos, ¿verdad? Ahora quieres atender la palabra de Dios. ¿Es o no es? La misma sociedad que critica la violencia contra la mujer, las letras de las canciones son los mismos que celebran a aquellos Cuando usted ve eso, usted dice, es que hay algo que está mal. Es que hay algo que está mal. Hermano, y usted tiene que tener cuidado con ese discurso que hay allá afuera, que usted tampoco se enrede. Ay, pastor, eso no es malo, son jóvenes que disfruten. No. Usted sabe que en esos ambientes lo menos que se mueve. Usted sabe que en esos ambientes lo que hay son violaciones, drogas, bebidas, alcohol. Nada bueno que al final nosotros como sociedad después tenemos que remendar. Pero como ese es el estilo de vida que sigue hoy en día, hermano, estamos sin miedo. Usted no puede tener miedo a seguir diciendo que usted cree en la familia tradicional, a que usted sigue creyendo que el poder de Dios es el único que transforma y que cambia las vidas, punto y se acabó. Bueno. Y a veces eso, personalmente, esto es algo muy mío personal, a veces eso me trabaja y me choca. Porque usted ve que el mundo se une y se mueve para las cosas, y cuando usted quiere hacer algo para Dios, la gente te pone 20 esperos, la gente te pone excusas, la gente... Y al final, como yo les predicaba la semana anterior, al final nuestra actitud debe ser como en Juan el Bautista. Todo lo que hacemos debemos hacerlo con la expectativa y la esperanza que detrás de lo que hacemos se va a manifestar el Hijo de Dios. Lo que la iglesia hace, lo que hicimos el martes aquí, las actividades que harán los ministerios próximamente, lo que vendrá en el año como congregación, lo hacemos con el único fin, no de exaltar una figura humana, sino de exaltar el nombre de Jesús y de decirle al mundo que todavía Jesús sigue siendo la alternativa y la esperanza para el mundo en crisis.
Mire, bueno, estamos sin miedo, pero es que es una realidad, hermano. Y a veces nosotros como iglesia actuamos para que... No, hermano. Tiene que llegar el momento en el que usted y yo maduremos. Crezcamos en la fe. Podamos seguir las órdenes, las directrices. Pero al mismo tiempo, una vez más, tiene que llegar el momento en tu vida cristiana y en la mía, donde nosotros podamos vivir sin miedo a lo que la gente diga de nuestra fe. Sin miedo a lo que otro piense. Sin miedo a las puertas que se me puedan cerrar por la fe que yo profeso. Debemos vivir nuestra vida sin miedo. Y una vez más, lo que hagas para Dios, hazlo sin miedo. Hazlo sin temor. Y alguien se preguntará, pastor, ¿de dónde usted sacó este tema sin miedo? ¿Hay una expresión literal en la Biblia o algo? Mire, para aquellos que vienen los martes, sabe que hace unos martes atrás, de esos martes de altar, hablé sobre un texto en específico y usé una versión y le dije a los hermanos que estaban presentes ese martes que esa expresión estaba en ese texto, en esa versión, y quería usarla en algún momento dado para una serie de mensajes. No pensaba que iba a ser tan pronto, pero mire, quiero llevarlo ahí. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Voy a leer primero de la Reina Valera del 60. Y usted sabe que siempre el primer domingo que abrimos una serie, ¿verdad? Lo que hacemos es establecer varios principios sobre los cuales vamos a construir y a profundizar en las próximas semanas. Así que le invito que no se quede las próximas semanas. Si Cristo no ha venido, llega a la casa de Dios los próximos domingos. Mira lo que dice Efesios 6. Para poder comprender todo, voy a ir al verso 18. Versos 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20. Leo de la Reina Valera primero. Dice Pablo, es Pablo hablándole a los efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora mire específicamente ese verso número 20, cómo esta traducción, las siglas de abreviatura son la PDT, que no es otra cosa que la palabra de Dios para todos. Mira cómo la palabra de Dios para todos traduce Efesios 6:20. Mira cómo dice el texto: mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje, y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo. Una vez más, Pablo dice: mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje, y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo. Sin miedo. Y cuando yo estudiaba en aquella ocasión, hace unas semanas atrás, este pasaje, y me encontré con esta versión, y que añade esa expresión sin miedo, cuando la leí, esa expresión sin miedo saltó mi corazón. Y ahí yo sabía que había algo que el Espíritu Santo quería mostrarme, revelarme, y hice unas notas al calce para un momento dado posterior poder predicar de este tema. Pero vuelvo y les repito, no sabía que iba a ser tan pronto ni temprano en el año. De ahí, de ese Efesios 6:20, de esta versión, la palabra de Dios para todos, es que nace este tema del mensaje de esta serie, sin miedo. Y como leímos en los versos anteriores, Pablo ya en estos versos finales de este libro de los Efesios, Pablo le está hablando a los cristianos desde la cárcel. Pablo les está escribiendo y Pablo les está estimulando a que se mantengan fervientes en la oración. Y ahí usted puede ver una vez más, aunque no es el énfasis del mensaje en el día de hoy, pero ahí usted puede ver una vez más el énfasis y la importancia que tiene en el cristiano y en la iglesia mantener y tener una vida de oración. Aún Pablo, preso en una cárcel, Pablo le escribe a esta gente: no dejen de orar, oren en todo tiempo, oren en el Espíritu, manténganse orando de día y de noche. Pablo dice: manténganse orando. Pero esa oración tiene un propósito. Manténganse orando para que Él,
como apóstol, pueda continuar llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación a pesar de que se encuentre preso. Y mira qué interesante, el verso 20 comienza diciendo, porque en ese verso 20 Pablo deja claro unos puntos y los establece. Y quiero ir por ahí para que entiendan la idea en el día de hoy. Pablo comienza diciendo en el verso 20, mi trabajo es ser delegado de Dios. Yo estoy utilizando la palabra de Dios para todos. Pablo comienza diciendo, mi trabajo es ser delegado de Dios. La otra versión, José. Mi trabajo es ser delegado de Dios. Pablo sabía que aún él estando preso, Pablo sabía que él tenía su misión y su circunstancia no había cambiado su misión. Y tú debes tener claro en el día de hoy que tú y yo tenemos una misión. Y la circunstancia que puedas estar viviendo en el día de hoy, para nada ha cambiado tu misión. Pastor, es que estoy así, es que estoy asado, es que esto, es que lo otro. Pero al final, todos los achaques que puedas tener, todas las circunstancias que te puedan rodear, ninguna de ellas cambia tu misión. Pablo sigue diciendo, mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Pablo dice, no solamente tengo una misión, ser delegado de Dios, sino que Pablo dice, también yo tengo un propósito. Y ese propósito era o es anunciar el mensaje de Dios. Un mensaje que no era de él. Pablo dice, yo soy delegado de Dios y estoy aquí para anunciar su mensaje. Y un delegado cuando llega a un lugar lo envían a representar a alguien. Y ese delegado sabe que todo lo que haga y diga, o todo lo que deje de hacer o deje de decir, por la otra persona donde fue enviado se va a interpretar como que está siendo respaldado por el que lo envió. Por eso es que cuando las naciones envían delegados, embajadores a diferentes países, a diferentes naciones, tienen que tener cuidado con esto, porque todo lo que hagan o dejen de hacer puede interpretarse como que es apoyado por arriba. Porque esa persona no está ahí por carácter personal. Esa persona está ahí porque lo enviaron con esa misión y con un propósito. Yo como pastor, y se lo pongo aquí para que también pueda entenderlo más práctico. Yo como pastor estoy aquí, pero no es porque yo quiero estar aquí, sino porque Dios me delegó. Soy el embajador de Dios para ustedes en este tiempo y tengo un mensaje que tengo que darles. Pero el mensaje no es mío. El mensaje es de aquel que me llamó a trabajar en la iglesia de la familia. Y por eso la fidelidad del delegado y del embajador no debe ser a una figura humana, no debe ser a él mismo. Mi fidelidad debe ser al Dios que me tuvo por fiel, por llamarme por soldado, por sacarme del rebaño, ponerme en un lugar para poder administrar su viña. Y me dijo, Juan, recuerda que todo lo que hagas, todo lo que digas o a la inversa, lo estás haciendo en mi representación. Y te lo pongo en el papel de un pastor, pero aplícalo en su vida también. Tal vez usted no está en un altar constantemente, tal vez usted no está en ningún ministerio, tal vez, pero aún tu vida es el testimonio que Dios utiliza para poder llevar la luz de Él al mundo. Donde tú estás en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, es el lugar que Dios ha utilizado, la plataforma que Dios utiliza a través de ti, para que otros también puedan conocer de Él. Y tú y yo tenemos que entender que cuando abrazamos el mensaje de la cruz, cuando somos transformados en nueva criatura, ya no te ciñes tú, te ciñe Dios. Ya no te mueves por tus propios instintos, ahora te mueves por la fe guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ya tú vienes a ser un delegado y un embajador del reino de Dios. Y el mensaje que tú llevas y portas no es un mensaje tuyo, es un mensaje de Él. Pablo estaba claro de eso. Pero no solamente Pablo está claro de su propósito, ser delegado, anunciar el evangelio, ni de su misión, ser delegado. Pablo también estaba claro en algo. Pablo dice, ¿y saben qué? Yo estoy preso por haber predicado ese mensaje. Hermano y hermana, para que entiendan lo que Pablo quiere decir. No es lo mismo cuando usted
lo encarcelan, cuando usted sabe que lo que usted iba a hacer o hizo merece esa pena, a cuando a usted lo encarcelan por culpa de otro. Ese es el caso de Pablo. A Pablo lo encarcelaron por él cumplir con su propósito y con su misión. Llega a ser otro. Pablo dice: oren para que me saquen de aquí, y que Dios se busque a otro para que predique este mensaje. Pero no es lo que tenemos aquí. Pablo dice: a consecuencia de ese mensaje que no es mío, es que yo estoy preso. Yo estoy preso por eso. Pero termina diciendo en el verso 20: oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo, sin miedo. Mira qué interesante, que aunque Pablo estaba preso por haber hablado y llevado un mensaje, la petición de oración de Pablo es: oren por mí, no para yo ser libre, no para que me saquen de la cárcel. Oren por mí para que el mensaje que me trajo aquí a estar preso, yo pueda seguir predicándolo aún detrás de esta reja. Alguien dirá: pastor, pero Pablo es masoquista. No es que Pablo es masoquista, es que Pablo sabía que el Dios que le delegó y el Dios que le dio un mensaje, y que el mensaje que él cargaba era más importante, era más grande que lo que él tal vez podía anhelar y desear. Pastor, entonces quiere decir que no debo pedir que oren por mí para que mi alma sea libre. Quiere decir, pastor, que no debo pedir que oren por mí para que yo pueda terminar esta tarea de aflicciones, de lucha. No, en momentos dados hay que pedir la oración. Pero hoy yo quiero desafiar tu corazón y decirte: pide la oración como Pablo, que en medio de donde estás tú puedas continuar predicando sin miedo. Y esa va a ser mi oración en el día de hoy: que en medio de tu valle de huesos secos tú puedas seguir llevando el mensaje sin miedo. Sin miedo. Y mira qué interesante, porque significa entonces que Pablo, el hombre que corrió naciones, plantando iglesias, enfrentándose a emperadores, a reyes, aún al sistema religioso, a los judíos, está diciendo ahí que el miedo también es real en él. Y la semana pasada, no voy a adelantarme mucho, pero la semana que viene voy a proyectarles otro video de una persona muy famosa que yo sé que usted tal vez la ha visto, sus películas, etcétera, para que usted vea cómo esta persona, cuando lo hacen enfrentar uno de sus peores miedos, esta persona grita como bebé, literalmente. Porque todos en algún momento dado vamos a sentir miedo. Todos en algún momento dado vamos a sentir miedo. Pero por eso yo vine como Pablo hoy a decirte: yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti, para que donde tú estás en el día de hoy continúes con el propósito que Dios puso en ti y lo hagas sin miedo. ¿Sabe? Es poderoso, porque Pablo está diciendo con esa expresión que lo haga sin miedo. Pablo está diciendo: es que yo sé que si vuelvo a predicar este mensaje, probablemente me van a volver a meter preso. Y a quien no le da temor, no le da miedo, hablando desde el punto de vista de Pablo, sabiendo que Dios te llamó a hacer algo, pero vas a tener la policía respirándote en el hombro. Hermano, por más lengua que usted hable, por más ángeles que usted haya visto en su vida, usted va a tener miedo. Pablo, el hombre que dice que fue al tercer cielo y vio cosas inexplicables e inimaginables, dice la palabra, está hablando que puede sentir miedo. Por eso te digo, la Biblia no invalida el miedo. La Biblia lo que te dice es: a pesar del miedo, sigue cumpliendo con tu misión. A pesar del miedo, sigue cumpliendo con tu propósito. A pesar del miedo, sigue haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Esa va a ser mi oración por ti en el día de hoy. Que puedas vivir sin miedo. Orlandito, te bendiga. Que lo vi chiquito, ahora Dios mío.
Vive sin miedo. Vive sin miedo. Vive sin miedo. Cuando en los próximos días llegues a tu trabajo y sientas que el Espíritu Santo te pone una palabra para un compañero o compañera tuya, allí encomiéndate a Dios y el Espíritu Santo, dame el momento. Y cuando vayas a hacerlo, hazlo sin miedo. Hazlo sin miedo. Si vas a decirle a todo el mundo en la oficina, buenos días, Dios les bendiga, dilo sin miedo. Dilo sin miedo. Lo que vayas a hacer, una vez más, con esto mi amor, el mundo no se avergüenza y no tiene miedo de exhibir el pecado. Y usted lo sabe porque usted ve televisión, aquí no hay nadie. Usted ve la palabra, las aberraciones que se ven por la pantalla, por Netflix, por todas estas aplicaciones. Usted sabe las aberraciones que se ven. Que la gente ve, y mi esposa y yo hablamos a cada rato sobre ese particular. La gente piensa que se ve bien pecando, luciendo el pecado, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es el ridículo, denigrándose a ellos mismos. Y tú, que has tenido un encuentro con Dios, que has experimentado el poder de la gracia de Dios, que has experimentado el poder de la sangre de Cristo, vives con miedo y con temor. Vive sin miedo. ¿Qué puede pasar? Pastor, que fracase, que me caiga. Sacúdete el polvo, levántate y vuelve a intentarlo una vez más. Yo lo dije aquí hace un tiempo atrás. Usted sabe que llevamos años con la NASA y estos otros programas de forma independiente que quieren llegar a Marte, y a cada rato envían un cohete y yo, pero otro más. Y siempre pasa algo que en el despegue o en la atmósfera se desintegra el cohete y se rompe. Y si usted lo analiza, es una vergüenza porque son millones lo que esa gente pone ahí para eso. Y usted sabe lo que es usted para poner millones y cuando llega la hora de la verdad, y usted cree que esa gente, como dice un gran amigo, ¿usted cree que esa gente le da pena? Cero. Un gran amigo dice así. ¿Usted cree que a ellos les da vergüenza, le da miedo? No. Esa gente feliz de la vida, esperan que los cantos del cohete regresen a tierra, comienzan a buscar los escombros, los que están buenos vuelven y lo usan, los que no lo desechan, y ¿saben qué vuelven y hacen? Al otro día vuelven como Pinky Cerebro, vuelven a levantarse con el mismo ánimo, con la misma energía, a volver a intentarlo una vez más, sin miedo a fracasar. Joven que estás aquí, hermano y hermana, no tengas miedo en vivir en el propósito de Dios para contigo. No tengas miedo en lanzarte detrás de lo que Dios tiene para ti. Porque hay cosas que Dios te las va a entregar antes, pero hay otras cosas que están después, que tú vences el miedo y te atreves a caminar por fe. Si tú supieras las bendiciones que te están esperando al otro lado de la orilla, tú cogerías tu barca en el día de hoy, cogerías los remos y comenzarías a remar. Comenzarías a remar hasta llegar al otro lado. Y con esto nos vamos. Pero, mire qué curioso, el jueves en la clase bíblica el pastor Efraín hablaba sobre esta porción. Cuando los discípulos están allí en medio del mar, remando. Y mira qué interesante que lo que le dio miedo a los discípulos no fue la tormenta. Dice el texto bíblico, el evangelista, que lo que le dio miedo a los discípulos fue cuando vieron la silueta que parecía un fantasma. Mira qué interesante, no quiero adelantarme mucho porque tal vez lo hablamos los próximos domingos, ¿no? Quédate ahí, mi amor. Tú no me das miedo, al contrario. Aprovechar lo que queda, mi amor. Ahí me llegan los nenes. Oiga, es que vamos a comer ahorita, aprovechar la soledad, el silencio, eso es todo. Pero es interesante que a los discípulos una vez más no le dio miedo los vientos ni la tormenta. A los discípulos le dio miedo
ver esta silueta caminando a medianoche en la cuarta vigilia. Y el pastor Efraín decía algo muy cierto. Es que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad le causa miedo a la gente. Hay gente que no viene a un templo, ¿sabe por qué? Aunque no lo crea. Por miedo a cuando ven una manifestación. Porque eso espiritual, eso desconocido, saben que es real, pero les causa miedo. Y como les causa miedo, pues mejor no se exponen y no van. Hay otras cosas en la vida que son peores y no les causa miedo, pero lo espiritual. Óyeme, y te lo pongo en ese aspecto. Pero tú no tienes que tener miedo al campo espiritual. Ni al Espíritu Santo que está contigo, ni a las tinieblas, ni a los demonios que están en contra de ti. Al contrario, las tinieblas son las que deben de tenerte miedo, porque Dios te dio poder y autoridad que cuando tú lo ejercitas, cuando tú lo ejecutas, ese poder y esa autoridad ante el nombre de Jesús, tenga el nombre que tenga, llámese como se llame, tiene que retroceder, tiene que soltar tu mente, tiene que soltar tu alma en el nombre de Jesús. ¿Y usted sabe cuánta gente no se atreve a orar por otros porque tienen miedo a que se le manifieste algo? No. Deja el miedo. Pon la mano en el nombre de Jesús. Pon la mano, que el Dios que está contigo te va a respaldar. Pon la mano en el nombre de Jesús, que el poder que está contigo. No le tengas miedo. No le tengas miedo. Cantamos. Cuando Jesús está caminando, viene un hombre y se acerca endemoniado. Y Jesús lo que hace es caminar, pero el evangelista dice que los demonios que habían en el hombre le identificaron. Jesús no había abierto la boca y ya los demonios comenzaron a correr y le dijeron: aléjate de nosotros. Y si tú supieras que eso es lo que ocurre cada vez que tú entras a tu trabajo, cada vez que entras al salón de la universidad, cada vez que vas a la cita médica, tú vas con miedo. Y si supieras que las tinieblas son las que tienen miedo, son las que están retrocediendo, porque están reconociendo que el poder de Dios está rebosando. Y tú con miedo, y las tinieblas con miedo. Vive sin miedo. Y yo voy a orar por ti una vez más en el día de hoy, para que donde estés sigas predicando, sigas llevando el mensaje sin miedo. Toca una vez más al que está a tu lado y dile: sin miedo. Cuando quiera, muchachos.